más que Nuria me ha mandado el examen. No, David, Juan. Están muy vagos, María, porque conmigo igual, perdona, es que justo te he escuchado. Están muy vagos. Las cosas igual, oídos sordos. Yo porque no estoy en el colegio, si no les ponía casi de castigo, pero no me hacen caso. Yo no sé. Hombre, ellos ya son mayorcitos y tienen que aprovechar que tienen un poquito de tiempo más. Sí. Así que Yo ya tienen te un tiempo extra. empatizo contigo, era antes justo que te quería decir antes de. Nada, chao. Bueno, venga, hasta luego. Que, bueno, no pasa nada. A ver si os animáis esta semana porque voy a seguir mandando más tareas y porque no sé si no lo habéis hecho porque no sabíais o porque, o porque no, por eso, porque estabais vagos y en plan, pues no habéis tenido tiempo, lo que sea. Así que sí voy a hacer aquí en clase hoy el ejercicio de trigonometría, ¿vale? Porque Nuria, que sí me ha mandado el examen, pues lo ha tenido todo bien menos ese ejercicio de trigonometría. Entonces, quería verlo y así damos un repaso todos juntos y seguimos con los ejercicios de examen de trigonometría, porque al final ya hemos dado todo el temario, ¿vale? Estamos repasando. Entonces, es la hora de que practiquéis solos, ver si de verdad tenéis dudas que siempre surgen, me podéis preguntar por el WhatsApp, ¿vale? Aprovechar un poco la oportunidad que ya cada vez va quedando menos. Bueno, el ejercicio del examen que vamos a hacer es el que decía que tenía calcular la altura, el ejercicio 4. Había que calcular la altura de una casa sabiendo que al tender un cable de 9 metros desde el tejado, esta forma un ángulo de 60 grados con el suelo. Y luego te preguntaba, ¿a qué distancia de la casa cae el cable? Vale, voy a abrir la pizarrita y ahora ya comparto la pantalla y todo eso, ¿vale? Vale. Muy bien. Vale, yo creo que una de las cosas importantes que tenéis que saber es haceros un dibujo de cómo va a quedar tu triángulo, ¿vale? Casi siempre estamos hablando de triángulos rectángulos. Entonces, si yo tengo una casa, que sería esta, ¿vale? Y yo me dicen que al tender un cable de 9 metros desde el tejado de la casa, que sería este, hasta el suelo, el cable forma 60 grados con el suelo. Este cable mide 9 metros. Y una de las cosas que me preguntan es la altura de la casa. ¿Vale? Entonces, todo esto se hace con las razones trigonométricas. Tengo que pensar con respecto a mi ángulo qué razón trigonométrica es la que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Quién me lo dice? Aquí está. El coseno. El coseno no, el coseno sería el seno. Es el seno. Acordaros que os dije una regla mnemotécnica. Coseno contiguo, seno opuesto, ¿vale? El contiguo, lo que empieza con C es el coseno y no tengo el cateto contiguo, tengo el cateto opuesto. Entonces, en este caso, efectivamente sería seno de 60 es igual a el cateto opuesto, que es H, partido de la hipotenusa. Para resolver esa ecuación, lo primero que tenemos que hacer es el 9 pasarlo al otro lado multiplicando. ¿Vale? Pues nada, la altura en este caso sería 9 por el seno de 60. Eso sería la altura de la casa. Que me da que justo mide 7,8 metros.
Y luego la segunda pregunta me dice ¿a qué distancia de la casa se encuentra el cable? Por ejemplo, esta, vamos a llamarla X. En este caso, la razón trigonométrica que me relaciona el cateto contiguo sería el coseno. Entonces, coseno de 60 va a ser igual a cateto contiguo, que es X, partido de hipotenusa. Entonces, esta X sería 9 por el coseno de 60. Vale, que era 4, nos da 4,5 metros. ¿Vale? Esto es fácil. Ahora voy a hacer lo de los exámenes. Luego, voy a poner otro que me dice, para medir la altura de un árbol, queremos medir la altura del árbol, nos situamos a 20 metros de su base. Es decir, si aquí está mi árbol, yo me voy a situar aquí, que estoy a 20 metros. Me dice, si desde el suelo su parte más alta la vemos con un ángulo de 50 grados, ¿cuánto mide la altura? Pues venga, ¿qué razón trigonométrica me va a relacionar los lados que tengo? Que en este caso son cateto opuesto y cateto contiguo. Pues el seno y el coseno, ¿no? ¿Y cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto, el seno y el coseno? El logaritmo. La tangente, ¿vale? Tangente de un ángulo es cateto opuesto partido de cateto contiguo. ¿Vale? O lo que es lo mismo, seno partido de coseno, pero como en este caso no tengo ni el seno ni el coseno, nos tenemos que quedar con esto. Entonces, tangente de tu ángulo, que son 50, va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es h, partido del cateto contiguo, que es 20. Por tanto, h vale, el 20 pasa al otro lado multiplicando, pues 20 por tangente de 50. Y me dice que vale 23,84 metros. ¿Vale? Es fácil. Bueno, en el ejercicio del examen, el primer ejemplo de examen, que son del examen, este es del año pasado, me parece. Dice, desde el extremo superior de un poste vertical he tendido un cable hasta el suelo. El cable sigue una línea recta y el punto del suelo en el que está fijado se sitúa a 5 metros del pie del poste. En este caso, me dice que el cable forma con el suelo un ángulo cuyo seno vale 12 partido de 13. En este caso no me preguntan los lados, sino que me dan lo que miden los senos y los cosenos, en vez de darme el ángulo. Voy a pintar mi poste, ¿vale? Voy a pintar mi cable al suelo, ¿vale? Este me dice que es un ángulo. Me dice que estoy a 5 metros. Vale, y lo que me cuenta es que el coseno del ángulo, no, que el seno o el coseno. A ver, dame un segundo. Me dice, desde el extremo superior de un poste vertical he tendido un cable hasta el suelo. El cable sigue una línea recta y el punto del suelo en el que está fijado se sitúa a 5 metros del pie del cable. Vale, el seno.
Vale, entonces, el dato que me da es que me dice que el seno del ángulo mide 12 partido de 13. ¿Vale? Pues empezamos. Si el seno del ángulo me dice que mide 12 partido de 13, ¿quién me dice qué quiere decir el seno de un ángulo? ¿Cuáles son los lados que me está relacionando el seno? ¿O cuál es la teoría? Seno del ángulo me dicen que es igual a Al opuesto. cateto opuesto Y partido de hipotenusa. Es decir, que en este caso tú me estás contando que el cateto opuesto valdría 12 y la hipotenusa valdría 13. ¿Lo ves? sí. Vale. Las preguntas que me hacen son... Yo de esto estuve muy mal. Me preguntan que tengo que calcular el coseno y que además tengo que calcular la altura del poste y la longitud del cable. Vale, si a mí me dicen que el seno vale 12 partido de 13, lo que me estáis contando es que el cateto opuesto vale 12 y el cateto y la hipotenusa vale 13. Vale, sí, luego voy a mandar alguno. Entonces, ¿cuánto vale la medida del poste? Pues yo sé que el poste tiene una altura de 12 metros. ¿Cuánto va a valer la medida del cable? Pues el cable, que es, en este caso corresponde a la hipotenusa, sería 13. ¿Y cuál sería el valor del coseno del ángulo? Venga, Nuria, ¿cuál sería el valor del coseno del ángulo? Pues 12 partido 13. No, un momento. 12 partido de 13 es el seno, que es cateto opuesto, 5 partido de partido 13. hipotenusa. 5 partido 13. 5 partido de 13. Perfecto. ¿Vale? Pues ya estaría hecho el ejercicio. ¿Vale? No tiene más. Voy a enseñaros otro, también de examen. Dice, para acceder a la parte superior de una valla, se coloca una escalera apoyada en el borde de la misma y formando con el ángulo, con el suelo, la valla forma con el suelo un ángulo cuyo seno del ángulo mide 0,8. Dice, otra vez que la base de la escalera se encuentra a 6 metros del suelo. Tenemos que calcular el coseno, debemos calcular la tangente, tenemos que calcular la altura de la valla y también tenemos que calcular lo que mide la escalera. Este es un poquito más complicado, ¿vale? Es muy similar, pero un pelín más complicado. Tenemos mi escalera que la dejamos caer sobre una valla, que es esta. Con el suelo me cuenta que forma un ángulo cuyo seno del ángulo es igual a 0,8. Yo voy a dar un truco. También me dicen que esto mide 6. El truco está en que yo 0,8 lo meto en la calculadora. Y lo pongo en forma de fracción. Vale, pues ¿cuál es la fracción que me va a dar 0,8 en la calculadora? ¿Quién me dice lo que va a dar 0,8 en la calculadora?
Hola. Bueno, en la calculadora 0,8, si lo pongo en forma de fracción, también lo podéis hacer manualmente, es 8 entre 10, ¿vale? ¿Sí? Ah, vale. Sí, Vale. Es decir, que esto quiere decir que como el seno es cateto opuesto partido de hipotenusa, pues cateto opuesto es 8 y la hipotenusa es 10. Es decir, que mi poste mide, mi valla mide 8 metros y la escalera mide 10 metros. Pues ahora me dice, pues calcúlame el coseno. Pues el coseno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto, contiguo, perdón, cateto contiguo partido de la hipotenusa. La tangente, pues la tangente va a ser cateto opuesto partido de cateto contiguo. ¿Vale? vale. Venga, pongo yo otro. Pero el 6 ya venía Sí, el en 6, el problema. el 6 es el dato que te daba. Te daba el 6 y el seno del ángulo. Vale. Vale, pues lo mismo. Tengo una escalera en una valla. Ahora te digo que la valla mide, os voy a contar que la valla mide 7 metros. ¿Vale? Y el seno del ángulo, no, el coseno. Y el coseno del ángulo va a medir mm, 6 décimos. Vale, pues ¿esto qué quiere decir? ¿Qué me está contando que el coseno mide, que el coseno vale 6 décimos? Pues que el numerador, que es el numerador, ¿qué lado es el numerador? Em, pues el de abajo mismamente. El Sí, coseno el es cateto. cateto contiguo, que es este, partido de la hipotenusa, que es esta. ¿Vale? ¿Cuánto valdría el seno del ángulo? Pues ya lo sé, valdría 7 cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Cuánto valdría la tangente del ángulo? Pues valdría cateto opuesto partido de cateto contiguo. ¿Vale? Vale. Otro. Me dice, tengo lo mismo, una escalera apoyada en una casa, ¿vale? De manera que me cuentan que la tangente, que la escalera mide 13 metros y la tangente del ángulo va a medir 6 partido de 5. Pues nada, ¿qué me está contando? ¿Cuál es la parte de arriba del numerador de una tangente? ¿A qué lado se El, opu- refiere? el Dime. opuesto. Al opuesto, es decir, que sería el 6 y la parte del denominador al contiguo, que sería el 5. ¿Vale? Entonces, la casa mide 6 metros y estoy situada a 5 metros de la casa. ¿Cuánto valdría el seno del ángulo? Mm, La el teoría 6 dice que el seno partido del ángulo 13. es cateto opuesto, que es 6, 6 partido de 13. 13. ¿Cuánto valdría el coseno de un ángulo? El coseno de este ángulo. Pues en este caso sería cateto contiguo, que es 5, partido de hipotenusa. ¿Vale? Bueno, nos hemos enterado un poquito. Más o menos. David, mejor. Juan.
Bueno, hay otra parte que vamos a repasar más o menos, sí, vale. Si sobre todo lo que tenéis que aprender es la teoría, ¿vale? Tenemos tirando a menos. Bueno, yo no me lo creo, David, porque a ti se te da muy bien, se te dan bastante bien las matemáticas. Entonces, esto de la trigonometría, más bien es que todavía no me sé la teoría, ¿vale? Porque siempre es un triángulo rectángulo, ¿vale? Y siempre es, lo único que me tengo que aprender es las tres razones trigonométricas que voy a tener, que es cateto opuesto, cateto contiguo y hipotenusa. Con esas tres tengo tres, claro. Entonces, como todavía no las manejas muy bien, pues por eso tienes un poco más de inseguridad. Seno, cateto opuesto partido de hipotenusa. Coseno, cateto contiguo partido de hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto entre cateto contiguo. Así que no, no es tan complicado. Voy a repasar otra parte de la trigonometría que entra también en el examen y que sí me parece un poco más complicada, ¿vale? Que si esto lo tengo que repetir el próximo día, lo vuelvo a repetir y si lo tenemos que repasar cada vez que nos veamos, lo repasamos. Que es con una teoría que se trata del teorema de los catetos y de la altura. Supongo que os darían las fórmulas, ¿vale? Yo en este caso, en vez de presentarse el ángulo así, ¿vale? O mi triángulo así, normalmente se me suele presentar el dibujo así. Y el cateto, los catetos son estos, ¿vale? Y esta sería la hipotenusa. Y estos son los catetos. Si lo podéis copiar, porfa, porque voy a poner aquí, voy a llamar a este cateto A. Voy a llamar a este cateto B. Y voy a llamar a la hipotenusa C. ¿Vale? Que sería esta parte de aquí. Esto lo dio Álvaro. Vale. Cuando yo sobre este triángulo dibujo una línea recta, esta es la altura. ¿Vale? Pues esa línea recta me divide la hipotenusa en dos lados, que son, por ejemplo, no, este lo voy a llamar igual que lo tenéis en los apuntes, N y M, ¿vale? De manera que N más M siempre va a valer el lado C. Y aquí me tengo que aprender dos fórmulas. Uno, lo que llamamos el teorema de la altura, que me dice que la altura al cuadrado siempre va a ser igual a M por N. Y luego el teorema del cateto, que me dice, por un lado voy a tener que el cateto A al cuadrado siempre va a ser igual a el lado que tenga enfrente, que en este caso sería M, por C, que es la hipotenusa. Y B al cuadrado siempre va a ser N, que es el cateto que tiene enfrente, por C. ¿Vale? Tenéis que copiar la teoría, cuando la hayáis copiado me lo decís, ¿vale? Porque esto supongo que Álvaro os lo habrá dado, pero bueno, así la repaso. Que os voy a hacer el ejercicio también que hay de esto en los exámenes. ¿Ya todos? Yo sí. Vale.
Pues nada, el ejercicio del examen me dice lo siguiente. Me da un triángulo él, ¿vale? Tener que tener, os pongo en los ejercicios o en los apuntes que tenéis que tener mucho cuidado porque hay veces que he visto que en cada examen llaman a los catetos con otras letras. Entonces tenéis que tener vosotros cuidado saber a qué se refiere cada uno. Es decir, a mí la altura va a ser esta, ¿vale? Me la llamen H o me la llamen A, ¿vale? Esto es un cateto. Mira, en este caso, por ejemplo, a esta altura la llaman H, a este cateto lo llaman B, a este cateto lo llaman C y a todo esto lo llaman A, ¿vale? A este cateto lo llama M, que es 1,8, me dan como dato, y a este cateto lo llama N, que es 3,2 centímetros todo, ¿vale? Vale. Si me pusieran un ejercicio de esto, yo os recomiendo que os pongáis todas las fórmulas, ¿vale? En función de las letras que os están dando. En este caso, yo le voy a decir que A es exactamente igual a la suma de M más N, ¿vale? Que en este caso sería 1,8 más 3,2, que es 5. ¿Vale? Luego sabemos que este cateto al cuadrado es igual al cateto que tiene opuesto, que en este caso sería 1,8 por lo que vale A. Y C al cuadrado sería el cateto que tiene opuesto, que es 3,2 por lo que vale A. Y luego la altura, que me dice que la altura al cuadrado siempre va a ser igual a M por N. ¿Vale? Lo que te piden es que le resuelvas todo el triángulo. Es decir, en este caso le tenemos que resolver lo que vale B, le tienes que resolver lo que vale C y le tienes que resolver lo que vale H. ¿Vale? Vale. Tenemos que utilizar, en este tipo de ejercicios, tenemos que utilizar todo lo que sé de trigonometría. No tengo que utilizar ni el seno, ni el coseno, ni la tangente, porque en este caso no me dan ningún ángulo. Entonces ya sé que solamente puede ser o bien con estas formulitas que tengo aquí, o bien con el teorema de Pitágoras. Pues bien, para empezar, el teorema de Pitágoras no lo podríamos hacer porque el teorema de Pitágoras necesito conocer la altura, ¿vale? Para tener dos catetos, porque me faltarían de los triángulos pequeñitos, me faltan en ambos el B y el C, que de mi triángulo grande son catetos, pero de mis triángulos pequeños son hipotenusas. Entonces, ¿cómo puedo calcular H? Pues con esta fórmula de aquí. Si lo veis, tanto tengo el dato de la M como tengo el dato de la N. Es decir, que yo puedo calcular la altura diciendo que H al cuadrado va a ser igual, en este caso, a 1,8 por 3,2. Es decir, que H al cuadrado va a ser 5,76. ¿Cómo pasaría el cuadrado al otro lado? En una Haciendo raíz. la raíz, ¿vale? Siempre es más menos raíz, pero como estamos averiguando lo que miden los lados nunca pueden ser negativos, es decir, que solamente me quedo con la positiva. Vale. Pues acabo de calcular que, el valor de la altura es 2,4. ¿Lo veis? Sí, Vale, ¿lo habéis copiado? yo sí. Vale. ¿Todos lo habéis copiado? ¿David, lo has copiado? Juan está muy callado, no sé si está, no está. Ah, ok, no está.
Vale, pues cuando David lo haya copiado, voy a borrar sobre el mismo para mantener... Vale, muy bien. Pues voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Y digo, ¿cómo puedo calcular del triángulo grande el cateto B? Pues sabiendo que del triángulo pequeño el cateto B sería que B al cuadrado va a ser igual a uno de sus catetos, que es 1,8 al cuadrado, más el otro cateto, que es la altura, que sería 2,4 al cuadrado. ¿Lo veis? Sería este triángulo de aquí. ¿Vale? Así que has hecho el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Vale. Exactamente. Entonces, sería 1,8 al cuadrado más 2,4 al cuadrado me da 9. Es decir, que el cuadrado pasaría haciendo la raíz de 9, que B le digo que vale 3. Y ahora exactamente igual con el C. Le cuento que C al cuadrado va a ser igual a su cateto al cuadrado, que es 3,2, más el otro cateto al cuadrado del triángulo pequeño, que sería 2,4. En este caso tengo otro triángulo rectángulo aquí, pequeñito, con dos catetos y una hipotenusa. De manera que le puedo contar que C al cuadrado vale 3,2 al cuadrado más 2,4 al cuadrado, me queda 16. Es decir, que C vale 4. ¿Vale? He hecho la raíz de 16, que es 4. Cuando la hayáis copiado, me contáis. Yo ya. Vale. Pero entonces, la fórmula que nos ha puesto de b al cuadrado igual a b por c, ¿esa cuándo se pondría? Esa la podría utilizar también cuando tengan los datos correspondientes. Vale, en este caso es que no tenías los datos correspondientes, o sí podías utilizarlo con esta y con esta, ¿vale? Yo creo que es más rápido, que en este caso ha sido más rápido por el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Vale. Tú puedes utilizar tanto el teorema de Pitágoras como el teorema de los catetos y de las alturas, pues según los datos, como mejor te convenga a ti, ¿vale? Siempre que tengas los datos correspondientes, te da lo mismo, ¿vale? Vale. ¿Ya, David, has copiado? Sí, sí. Bueno, pues ahora me pregunta otra cosa y me pregunta el perímetro del triángulo grande que te doy y el área del triángulo grande que me das. Entonces, para empezar, el perímetro es la suma de todos los lados. Por tanto, el perímetro en este caso sería la suma de A más B más C. Es decir, correspondería a este que dijimos que era 5. 5 más 4 más 3, 12 metros. Y el área de un triángulo, que es la base por la altura partido de 2. La base es A, que es 5. La altura es H, que es 2,4. Entre 2, esto me daría 5 por 2,4 entre 2, esto me da 6. ¿Vale? Vale. Pues cuando lo hayáis copiado, me contáis que voy a otro también de examen. Yo sí.
Vale. Pues ahora que me diga David. Ay, pues no lo sé. Yo supongo que eso lo dirá, no lo dirá Jorge. Vamos, yo por mi parte sí se puede ir, vamos. Pero no sé, la verdad es que no lo sé. Si ya luego, a partir de la fase 1 podemos ir. Porque sí, se supone que a partir de la fase 1 se pueden reunir hasta 10 personas. Nosotros seríamos 4, manteniendo las distancias de seguridad. Yo creo que sí. A ver si pasamos a la fase 1 prontito. Pues eso espero. Bueno, venga, voy a hacer otro, ¿vale? El siguiente me dice, leo el ejercicio y ahora os pongo el dibujo. Dice, María y Javier han comprado una vivienda en la que comparten un terreno en forma de triángulo rectángulo, donde quieren construir un jardín. La altura y la proyección de un lado sobre el lado mayor, hipotenusa, mide 15,3 metros y 8,1 metros respectivamente. Calcula el perímetro y la superficie del jardín, expresado el resultado como una aproximación a las décimas. Vale, os dibujo, os hago el triángulo que me dan. Me dicen que esto mide rectángulo, me dicen que esto mide 15,3, ahora a esto lo llaman Z, a esto lo llaman Y, esto me dicen que vale 8,1 y a esto lo llaman X. ¿Vale? Entonces, yo en este caso le puedo contar que la hipotenusa de mi cateto grande mide 8,1 más X, que lo voy a llamar C, ¿vale? También sé que h al cuadrado, que es la altura, va a ser igual a 8,1 por X, ¿vale? Siempre es este valor por este. Voy a poner con letritas y ahora lo pongo con números. ¿Vale? Entonces, en este caso diríamos que 15,3, porque tengo la h al cuadrado, va a ser igual a n, que es 8,1 por x. ¿Lo veis? ¿Vale? La altura, 15,3. Sí, 15,3 al cuadrado va a ser igual a 8,1, que es este, por x. Eso es del teorema de la altura, que me decía que la altura iba a ser igual a la multiplicación de los dos catetos con los que separo la hipotenusa, o los dos catetos en los que corto la hipotenusa. Entonces, de aquí podemos calcular la X. Venga, ¿quién me dice cuánto vale la X? Pues X 8,1 partido 15,3, ¿no? No. Primero hay que Un hacer, momento, a ver. primero el 15,3 al cuadrado. ¿Vale? 15,3 al cuadrado me sale que es 234,09. Es igual, sí. Entonces, esto es el que pasa a este lado dividiendo. Ah, vale. Entonces, en este caso, efectivamente, la X vale 28,9. ¿Vale? Vale. Muy bien. Es decir que todo este lado, que sería en nuestro caso el lado C, mide 28,9 más 8,1. Es decir, 28,9 más 8,1 mide 37. Voy a quitar esto, ¿vale? Que son las cuentas. Venga, pues vamos a ver si podemos resolver el resto del triángulo con los teoremas. Teorema del cateto. El primer teorema del cateto me diría
que para empezar, este cateto al cuadrado, que sería z al cuadrado, va a ser igual a el cateto que tienes enfrente, que es 8,1, por la hipotenusa del cateto grande, es decir, n más x, que sería 37. ¿Vale? Pues sí, como tengo todos los datos, puedo calcular z con el teorema del cateto. Si no me acuerdo de este teorema, en este caso también podría averiguar z con el teorema de Pitágoras. ¿Lo veis? Porque aquí, en este triángulo rectángulo pequeñito, tengo los dos catetos y puedo calcular la hipotenusa. Me da igual lo que queráis. ¿Vale? Os va a dar el mismo resultado. Entonces, en este caso, yo le diría que z al cuadrado es 8,1 por 37, esto da 299,7. Z sería la raíz cuadrada de esos 299,7. Dice que lo tengo que redondear a las centésimas, es decir, que aquí me va a quedar 17,31. ¿Vale? Vale. Y ahora vamos a hallar el lado I. Entonces, también lo podemos hacer o bien con el teorema del cateto o bien mediante el teorema de Pitágoras, porque justo tengo los dos catetos y en el triángulo este pequeñito, la I es mi hipotenusa. ¿Cómo queréis hacerlo? ¿Por el teorema del cateto o por Pitágoras? ¿Cuál os resultaría Mismamente por más fácil? Pitágoras, yo creo. Pitágoras. Pues nada, entonces diríamos que I al cuadrado va a ser igual a 15,3 al cuadrado más 28,9 al cuadrado. Pues venga, ¿cuánto me daría 15,3 al cuadrado? ¿Cuánto me daría la I? ¿Quién me dice lo que da la I? Tenemos que redondear a las centésimas. Ya el resultado total. Sí, porfa. ¿46,78? No, dar 32,7, efectivamente. A ver qué has hecho tú. 15,3 al cuadrado, ¿cuánto te da? Un momento que lo vuelvo a... 234,09. Vale, más 28,9 al cuadrado, el total me da 1069,3, le hago la raíz a eso y te da 32,7001. Entonces decimos 32,70. Vale. ¿Vale? Pues nada, una vez que tenemos ya todo el triángulo, vamos a calcular que aparte de decirme lo que mide todo, me pregunta que le diga el valor del perímetro y del área. Pues venga, calcularlo vosotros. Perímetro es la suma de todos los lados del triángulo mayor.
este caso le diríamos que el perímetro sería Z, que valía 17,13, más I, que vale 32,70, más C, que vale 37. $86,83. Esto está en metros. Y el área del triángulo es la base por la altura entre 2. La base es esta, ¿eh? Pues venga, también me lo calculáis. Claro, es que el problema de la trigonometría es que son muchas fórmulas. Y claro, y al final se os olvida, como tampoco tenéis una práctica y pues se os olvida. Venga, el área, ¿cuánto os da? Me da 2.830,5. Qué barbaridad, ¿no? ¿Qué has multiplicado? 37 Ah, por 15,3 partido 2. pues no da eso. Pues lo habré puesto mal, a ver. Tienes que tener cuidado con la calculadora, ¿vale? Porque, vale, justo da 37 por 15 3 entre 2, me da 283,05. ¿Vale? En este caso serían metros cuadrados. Vale. ¿Vale? Otro. Lo mismo, ¿vale? Os hago un dibujo, os doy un dibujo. Y los datos que os doy en este caso son que esto mide 23 centímetros, que esto mide 35 centímetros, y que esto mide 13,4, ¿vale? Y os pido, este es más fácil, ¿eh? El área del triángulo y el perímetro. Entonces, para eso tengo que calcular nada más que, si este es mi triángulo rectángulo, ¿esto qué supone con respecto al triángulo grande? Que solo hay que hacer el teorema de Pitágoras, ¿no? Y que estos son mis catetos y el triángulo grande, o sea, la base del triángulo sería la hipotenusa. Pues venga, la hipotenusa, voy a llamarlo C, ¿vale? C al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que en este caso sería que C al cuadrado. Venga, dadme vosotros, me dais el resultado de ese cateto, de esa hipotenusa, vamos, de ese lado. También, ¿vale? Lo tenemos que redondear a las centésimas. Vale.
17,54. Ah, un momento, que no he hecho la raíz. Pero no te puede dar 17 sin haber hecho la raíz. Joder, pues es que yo no sé qué hago. Pues A ver, un momento. 23 al cuadrado, pues 23 al cuadrado. Le das al igual a la Sí, calculadora. Más 529. le das al igual. Y luego le das en la raíz cuadrada de eso. Y te da, ¿cuánto te da, David? ¿Cuánto te ha dado ahora, Nuria? Un momento, lo estoy acabando. A ver, ahora. Vale. Cuarenta y uno con 88. 41,88. Estos son centímetros, pues centímetros. ¿Vale? Ten mucho cuidado al meter los datos en la calculadora, porque es que 23 al cuadrado más 35 al cuadrado no te puede dar 17. ¿Vale? Si cualquiera por separado es más grande que 17, imagínate si además lo sumamos al cuadrado. ¿Vale? Luego, me pide el perímetro. Pues nada, el perímetro sería la suma de todos los lados. Pues venga, calcular el perímetro. El C era ya todo lo de abajo, ¿no? C es lo de abajo, sí, es todo esto. Vale. 41, 88. Noventa y nueve con 88. 99,88. Y lo mismo, centímetros. Y ahora el área del triángulo, que es la base por la altura entre 2. $280,59. Vale, aquí es donde tienes que tener cuidado, ¿vale? Sale 280,596. Es decir, me está diciendo que tengo que redondearlo a las centésimas. Por tanto, esto sería 250, ¿cómo? Como esto es mayor, le tengo que restar a todo esto 1, es decir, que sería 60, ¿vale? Centímetros cuadrados. Esto es mayor que 5. Cuando es mayor que 5, siempre sumamos 1 al que está anterior. Si yo le sumo a 9, 1, pues sería 10. Entonces sería 59 más 1, 60. ¿Vale? Y las unidades del área tienen que estar al cuadrado. Eso también me lo van a mirar. ¿Vale? Vale. Vale, pues nada. Voy a poner otro ejercicio. Que me dice,
me sitúo a 30 metros de un edificio. Veo la altura del edificio con un ángulo de 60 grados. ¿Vale? Te pido, ¿cuál es la altura del edificio? Es decir, esta. ¿Cuánto vale la tangente del ángulo? ¿Vale? Si lanzásemos un cable desde la altura hasta mi posición, ¿cuánto mediría ese cable? Pues empezamos. La altura del edificio es esta. Esto voy a poner que mide el cable. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo? Porque son los datos que tengo. El seno. ¿El seno? No. El seno es cateto opuesto con hipotenusa y tú no tienes hipotenusa. Tú, el dato que te piden es el cateto opuesto y el dato que tienes es el coseno. Es decir, tienes que escribir la razón trigonométrica que te relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo. ¿Cuál es esa? La tangente. La tangente. Tangente del ángulo, que en este caso es 60, va a ser igual al cateto opuesto partido del cateto contiguo. Por tanto, le cuento que el cateto opuesto es tangente de 60 por 30, que me da 51,96 metros de altura. Ahora me pregunta, ¿cuál es la tangente de ese ángulo? Pues nada, el ángulo mide 60. Con ponerle la calculadora tangente de 60, ya le puedo dar cuánto mide, raíz de 3. ¿Vale? Y ahora me pregunta, ¿cuánto mide el cable? ¿Lo veis? Entonces, yo ya tengo el cateto puesto, pero mejor uso los datos que me dan, que en este caso es el cateto contiguo y me preguntan por la hipotenusa. Por tanto, ¿qué razón trigonométrica del ángulo que tengo me puede relacionar el cateto contiguo con la hipotenusa? También lo puedo hacer por Pitágoras, si me preguntáis, porque teniendo los dos catetos puedo hacerlo por Pitágoras, pero lo vamos a hacer por trigonometría. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa? El coseno. El coseno, ¿vale? Y entonces yo en este caso le diría, pues coseno de 60 va a ser igual a el cateto contiguo, que es 30, por la hipotenusa, que vale C. Y ojito, porque aquí primero tenemos que quitar los denominadores, es decir, que esto pasaría al otro lado multiplicando. C por el coseno de 60 va a ser igual a 30. Y ahora el coseno de 60 es el que pasa dividiendo. ¿Lo ves, Nuria? No, me he liado. Yo tengo que despejar el C, ¿vale? La hipotenusa yo la he llamado C. ¿Ves que está en el denominador? Sí. Vale, pues te lo estoy haciendo este tipo de ejercicio por trigonometría, porque ya lo hiciste en uno de los ejercicios que me mandaste, tú sueles hacer así. Este directamente lo pones 30 entre coseno de 60, no sé, es que el otro día me hiciste coseno de 60 por 30. Me pusiste el otro día, ¿vale? Te dije, está mal despejado, ¿te acuerdas? Ah, sí. Vale, entonces, porque esto es un número. Coseno de 60 vale un número. Tú cuando lo haces dices coseno de 60
Y eso me da 0,5. Es decir, que 0,5 vale 30 entre C. Vale, la C está en el denominador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una ecuación es quitar los denominadores. Es decir, que esto que está dividiendo tiene que pasar al otro lado, ¿cómo? Multiplicando. Multiplicando. Es decir, que C por 0,5 va a ser igual a 30. Y ahora el 0,5 es lo que tiene que pasar al otro lado, ¿cómo? Dividiendo. Dividiendo. Es decir, que no es 0,5 entre 30, no. Es 30 entre 0,5. ¿Vale? Pues la hipotenusa, el cable que va desde el tejado del edificio hasta el suelo, tendría que medir 60 metros. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que este examen de esta semana lo voy a hacer más con... Lo voy a hacer con, sobre todo, de trigonometría, si os parece. ¿Os parece que lo hagamos de trigonometría? Vale. ¿Vale? David, porque tú también tienes los deberes el anterior, a ver si me lo puedes mandar. Vale, pues genial. Lo hacemos de trigonometría. ¿Vale? Pongo 4 problemas, 2 de averiguar seno, coseno y demás, y otro de... Vale, perfecto. Te quería, Dime, Nuria, perdona. que te quería decir que en el ejercicio 2 del examen, como no lo tenía bien y al final no te pregunté cómo era, si me lo podías decir. Sí, lo hemos hecho, es el primero que hemos hecho hoy. No, pero Hoy he hecho ese. el de la ecuación de la recta. ¿El de la ecuación de la recta no lo hiciste bien? Sí, lo hiciste bien. No, Ah, ¿no? me dijiste, Vale, te lo mando no porque hice lo de David la paralela. aquí, ¿vale? Vale, Vale, así no le damos más. Porque ya David solamente tendría 3 ejercicios, porque el cuarto lo hemos hecho hoy. ¿Vale? Y os mando el examen entre hoy y mañana. Vale, Nuria, pues luego te contesto de la ecuación de la recta, pero yo pensaba que ya lo habías hecho bien. no, porque me dijiste que tenía todo bien menos lo de la paralela, que hice otra fórmula. Claro, hiciste paralela, no la pusiste perpendicular. Vale, pues venga, Sí. luego ahora te lo resuelvo a ti, ¿vale? Vale, Bueno, chicos, buena semanita. Vamos hablando. igualmente. Chao. Chao.